en el libro de Primera de Juan. En el capítulo 2, verso número 1 del libro de Primera de Juan. Capítulo 2, verso número 1 de Primera de Juan. Si usted lo tiene, dígame amén. Yo voy a predicar en esta noche por el tema pecado. Ese es el tema de esta noche. Pecado. Y la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Yo le invito a usted a darle la mano al que está al lado, al frente, atrás, y dígale: hay que tener cuidado con el pecado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dámela con autoridad, dámela, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Estamos en el fin de semana. Todos ustedes han tenido un fin de semana, una semana de mucho trabajo. Los viernes no estamos acostumbrados a tener culto. Hoy tenemos, por causa de la campaña. Pero yo no sé, yo me acuerdo que en el mundo los pecadores, en las emisoras de radio mundana, cuando llegaba el fin de semana, se daban ánimo diciendo que era que había llegado y que el viernes social era para ellos el fin de toda una semana de trabajo, y en el fin de semana ellos iban a disfrutar. Y eso le daba ánimo. Y usted en este fin de semana no tiene ánimo. Para los pecadores es viernes social y para nosotros viernes espiritual. ¿Ah? Óigame, alábalo aunque esté sentado. Mira a ver si usted puede alabarlo aunque está sentado. Se puede alabar a Dios. Bendito sea el Señor. Que se oiga la alabanza de los santos en la casa de Dios. Aleluya. Santo Dios. Yo sé que ustedes se sentaron serios porque el tema los puso serios. Pecado, ese es el tema, pecado. Es un tema serio. Y lo vamos a tratar con la seriedad que el tema amerita. Es una palabra que se escucha donde quiera y que tal vez la gente se ha acostumbrado a ella de una forma que pasan por alto lo que ella significa y el efecto que puede tener sobre la vida de todo ser humano. En este fin de semana que nos acercamos al final de esta campaña, voy a estar tratando 3 temas
que son de gran importancia para nuestra vida, de gran importancia para el que no conoce a Cristo y de una enorme importancia para el que le sirve al Señor. Hoy estaremos hablando del pecado. Mañana estaremos hablando de la muerte con un mensaje que Dios me dio hoy que se llama Una cita con la muerte. No se asuste nadie. Y el domingo estaremos recordando la venida del Señor con el mensaje que Dios me dio días atrás y que les anuncié a ustedes, que se llama 10 vírgenes. Los 3 van conectados, por eso no se pierda, bueno, el de hoy ya no se la va a perder, no se pierda los otros 2. En las Escrituras se usan varios términos para describir el pecado. Las palabras que se traducen como pecado significan en su norma básica no pegar o no dar en el blanco. El pecado, o cuando se peca, es entrar en el fracaso. Y que tal fracaso es más que una simple debilidad. Se ve en otros términos que se traducen en pecado y que al mismo tiempo significan rebelión y violación deliberada de lo que es santo. Pecado significa no dar en el blanco. Significa rebelión y también significa una violación deliberada. Deliberado significa algo que se hace a propósito. Violación deliberada de aquello que es santo. La naturaleza del pecado se revela en el primer pecado humano. En él se interpreta su esencia, principalmente como incredulidad, demostrada por Adán y a Eva al rechazo de la palabra de Dios, y después como orgullo al querer ser igual a Dios. Y ambas expresiones, ambas palabras, tanto incredulidad y orgullo, son centrales en la esencia de todo pecado. En todo pecado existe la incredulidad. Y en toda manifestación de pecado existe también el orgullo. Existe la incredulidad porque es el rechazo a la palabra de Dios. Y existe el orgullo porque el que peca escoge de forma autónoma el no vivir bajo la fe de Dios y el no vivir bajo la palabra de Dios. Es un rechazo directo el pecar a la autoridad que Dios quiere tener sobre nuestra vida. El pecar es un rechazo directo a la palabra de Dios. El pecar es un rechazo directo al sacrificio de Cristo. Por tanto, cuando pecamos, resulta la separación de Dios, que es la única fuente de vida para el ser humano. El resultado del pecado es la muerte, que se considera no solo el resultado del pecado, sino también como juicio de Dios. Dos muertes, no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Pecar es llevar la vida de uno a una tragedia que viven
miles y miles de seres humanos sobre la faz de esta tierra, que la leemos en los periódicos, la contemplan muchos de ustedes en sus canales de televisión, en sus televisores, cuando ponen las noticias, la miseria en la cual el hombre vive por causa del pecado. Además, el efecto del pecado trajo sobre la tierra una tragedia más. La tragedia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde Cristo sufrió la ira de Dios en el abandono del Padre por causa del pecado humano. El pecado de Adán se ha convertido en un pecado universal. Ha pasado a todo ser humano que desciende de él. Por tanto, toda la humanidad está cargada de pecado desde el nacimiento. A eso es lo que se le llama el pecado original. La Biblia dice claramente, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Juan capítulo 16, verso número 8. También dice, antes se soltaban los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La Biblia nos está enseñando en ese versículo, Hebreos capítulo 3, verso número 13, que una de las cosas que el pecado produce en el corazón del hombre es que lo endurece. El pecado endurece el corazón. Por eso es tan malo abrazar el pecado o la vida de pecado como una norma de vida. Porque poco a poco la persona se ha de ir acostumbrando a la maldad que practica hasta que llega el momento en que lo que antes le molestaba ya no le molesta. En que lo que antes le hacía sentir mal, ahora encuentra cierto grado de placer y de deleite en practicarlo. Es así, porque la Biblia enseña que el pecado endurece el corazón. Por eso que usted ve que mientras más una persona se entrega al pecado, menos le interesan los sentimientos de las personas que le rodean. Una persona controlada por el pecado, ya no le interesa si hace sufrir a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposo o a su esposa, o a los seres que le aman y que se preocupan por él o por ella. Una persona entregada al pecado ya no piensa en ninguna otra cosa que no sea en el deseo que tiene de practicar lo que es malo. Por eso es que usted ve que a un adicto a droga, a un alcohólico, no le importa si deja la casa sin comida y escoge primero gastar su dinero en sus vicios. Por eso es que usted ve que una persona que está enviciada, no le importa si pierde la casa que compró, antes que pagar la renta o antes que pagar un mortgage, primero prefiere gastar el dinero en su pecado. Por eso es que usted ve que las personas que están endurecidas por el pecado trabajan toda una semana, de lunes a viernes, desde por la mañana hasta por la tarde, con el sudor de su frente, el que todavía lo hace. Y después de haber gastado la vida y gastado el alma en una semana de trabajo para ganarse 300, 400, 500, 600 y hasta $700, todo ese dinero lo puede llegar a gastar en una sola noche de pecado. En una sola noche de pecado. Entregándose al placer de la carne
y a la maldad que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón. La Biblia utiliza diferentes palabras para revelarnos a nosotros lo que es pecado. Usa la palabra transgresión. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 32, verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usa la palabra transgresión. Romanos 5, 17 dice que por la transgresión de un solo hombre, hablando de Adán, reinó la muerte. Y le voy a decir algunas cosas más, aunque no voy a leer versículos bíblicos, aunque los tengo el libro, el capítulo y el versículo aquí. Pero si leo todo lo que tengo aquí, me extendería demasiado. Al pecado se le llama en la Biblia transgresión. Al pecado en la Biblia se le llama iniquidad. Al pecado en la Biblia se le llama maldad. Al pecado en la Biblia se le llama mal. Al pecado en la Biblia se le llama impureza. Al pecado en la Biblia se le llama desobediencia. Al pecado en la Biblia se le llama culpabilidad. Es una reacción de aquel que ha pecado. Al pecado en la Biblia se le llama rebelión. Al pecado en la Biblia se le llama impiedad. Al pecado en la Biblia se le llama error. Al pecado en la Biblia se le llama infracción de la ley. Al pecado de la Biblia, en la Biblia se le llama lujuria del corazón. Al pecado en la Biblia se le llama pasión degradante. Y al pecado en la Biblia se le llama corrupción. Como usted verá, y podría mencionar muchos más, ninguno de los nombres que se le da al pecado es bueno. Todos son malos. Y todos son malos porque el pecado produce una mala vida en aquel que lo practica. El último que mencioné puede llegar a recoger todo lo mencionado anteriormente. El último que mencioné fue corrupción. Y yo creo que sí, que esa palabra corrupción puede recoger, mi amado hermano, y abarcar en una forma poderosa todo lo que el pecado hace en la vida del hombre. Porque el pecado corrompe la naturaleza del hombre, corrompe su mente, corrompe su corazón y corrompe su vida. A un punto de que un hombre, una mujer, un joven, una señorita, puede tener los diplomas que tenga, puede tener los estudios que posea, puede poseer el más grande conocimiento humano y aún así ser una persona corrupta porque el pecado lo ha corrompido. Señal de que el mucho estudio no le da al hombre poder contra el pecado. Señal de que el mucho conocimiento no aparta al hombre del pecado. Señal de que el conocimiento humano y secular no es una protección contra el pecado. El pecado lleva al hombre a entregarse a la lujuria y el pecado lleva al hombre a las pasiones más degradantes. La homosexualidad es una lujuria y es una pasión y es un pecado que degrada al ser humano. El lesbianismo igual cambia por los poderes espirituales que se apoderan del hombre o de la mujer. Cambia toda la naturaleza del ser humano de tal forma que le hace sentir pasiones que le corrompen, que lo degradan y que transforman por completo en su espíritu y en su alma la naturaleza que Dios le dio.
Dios ama al pecador. Pero podríamos decir en esta noche, odia el pecado. El odio es el rechazo más profundo que se puede tener a algo o a alguien por causa de lo que nos ha hecho. Cuando un ser humano, que el ser humano no debe de odiar, pero cuando un ser humano le dice a otro, yo odio a esa persona, está hablando de un sentimiento, mi amado hermano, que le hace sentir el rechazo más profundo por aquella persona a quien él dice odiar. Dios no odia al pecador, pero odia al pecado. Rechaza, siente el rechazo más profundo hacia el pecado y la vida de pecado que el hombre vive sobre la faz de esta tierra. Dios no odia al homosexual, pero sin embargo tiene una profunda repulsión por lo que es el homosexualismo. Dios no odia al adicto a droga, pero tiene una profunda repulsión por lo que es cualquier vicio, ya sea de adicción a droga o de alcoholismo. Dios no odia al adúltero, pero rechaza con toda la fuerza de su santidad el pecado del adulterio. Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. La Biblia nos enseña que esto es así, porque el pecado no proviene de Dios. El pecado tiene su origen, pero su origen no se encuentra en Dios. De hecho, la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 34, verso número 10, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. La Biblia dice la impiedad y la iniquidad están lejos de Dios. Dios no es el origen del pecado. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1, verso número 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nadie puede acusar a Dios, como que por culpa de Él es que está en la condición en la que está. Para comenzar, el pecado tiene un origen angélico, porque comenzó en los ángeles de Dios y comenzó en el cielo. Hablando de Lucifer, la Biblia dice en el capítulo 28, verso 15 de Ezequiel, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era un ángel creado a perfección, pero se encontró en el maldad. La Biblia habla en el versículo 6 del libro de Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí habla de ángeles que no guardaron su dignidad, que pecaron contra Dios. Por tanto, por cuanto Satanás es el que origina el pecado, y el pecado se origina en él, entonces la Biblia dice en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y le añade para suavizarlo que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Génesis capítulo 3 verso 1 nos dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 44, hablando a los pecadores, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. La Biblia muestra que el origen del pecado está en Satanás. Satanás pecó, fue expulsado del cielo, y después de haber sido expulsado del cielo, entonces en el huerto del Edén llevó al hombre y a la mujer a pecar contra Dios. De ahí viene el pecado original que comenzó con Adán, que después se convirtió en el pecado de toda la humanidad. Y el pecar, mis amados hermanos, tiene sus resultados. Nadie puede pensar que ha de vivir una vida de pecado sobre la faz de esta tierra sin que el pecado lo alcance. El pecado algún día lo ha de alcanzar. La Biblia nos dice claramente a cada uno de nosotros que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y los resultados del pecado en la vida del ser humano son tristes y dolorosos. Número uno, el pecado produce muerte. El hombre fue creado para vivir una vida eterna, para vivir constantemente. Pero parte de la maldición que Dios trajo sobre el hombre después de haber pecado en el huerto de Edén fue la muerte física. Pero hay una muerte que es peor que la muerte física, y es la muerte espiritual. El hombre muerto espiritualmente ha de buscar la forma de tratar de revivir su espíritu. Porque un espíritu muerto es un espíritu sin gozo, sin alegría, sin contentamiento. Satanás lo sabe. Y como Satanás lo sabe, Satanás le ha preparado al hombre un montón de cosas para tratar de que el hombre se envuelva en ellas, para tratar de darle vida a un espíritu que está muerto. Cuando el hombre busca la risa del mundo, lo que quiere es hacer reír un espíritu que está muerto. Cuando el hombre busca las pasiones de la carne, lo que quiere es tratar de darle disfrute a un espíritu que está muerto. Cuando el hombre se envuelve en las pasiones y en los gozos que el mundo le ofrece, lo que trata es de darle vida a un espíritu que está muerto. Pero no puede darle vida a ese espíritu, porque ese espíritu lo que le hace falta es algo que le quitaron en el huerto del Edén cuando pecaron, y solamente el Espíritu de Dios le puede dar vida al espíritu del hombre cuando le perdona por la sangre de Cristo todos los pecados. Santo Dios. Por eso es que la Biblia, hablando de Cristo, dice que Él nos dio vida con Cristo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Otro resultado del pecado es la separación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron separados de Dios. Y separados de Dios, mi amado hermano, significa separados de la comunión que ellos tenían con Dios en el huerto del Edén. Yo le dije a ustedes que en el par de días que me tomé con mi esposa por allá por Pensilvania, fui a ver una presentación que estaban dando allí, que le llaman En el Principio, en The Beginning. Recoge desde el principio de la restauración de la tierra por la mano del Señor hasta la muerte de Adán. Y entonces hay una parte ahí donde ellos muestran, humanamente hablando, claro está, pero lo que quieren es mostrar con lo que ellos hicieron, la clase de comunión que había entre el hombre y Dios. Cómo Dios se paseaba en el huerto y el hombre podía venir y conversar con él sin ningún problema,
y no había en el hombre ningún temor hacia su creador. Después de que el hombre peca, el hombre se esconde. Dios sale a buscarlo por el huerto. La Biblia dice que Dios lo llamaba por su nombre, Adán, ¿dónde estás tú? Y la respuesta de él fue, tuve miedo y me escondí. El pecado separa a los hombres de Dios. Una persona descarriada que le haya servido al Señor de corazón entiende lo que yo estoy hablando desde este altar en esta hora. Porque una persona descarriada que haya gozado, disfrutado de la unción del Espíritu Santo, del hablar en otras lenguas, que haya sentido el fuego de Dios en su vida, que sepa lo que es disfrutar de comunión con Dios, sabe que en el mismo momento que se aparta de Dios y comienza a practicar lo malo, mire, para empezar que eso comienza poco a poco, eso no viene así de la noche a la mañana, comienza poco a poco, la persona toma un exceso de confianza, a lo mejor una seguridad excesiva en la vida que vive pensando que nunca ha de apartarse del Señor y comienza a tomarse unas libertades que nunca se debió de haber tomado, pero que a lo mejor pensaba que no le iban a hacer nada y poco a poco va perdiendo la comunión con Dios y cuando llega la hora de la verdad encuentra que ya no es el mismo y que no es el mismo porque ni tiene lo mismo, ni siente lo mismo, ni tiene el mismo fuego, ni el Espíritu de Dios se mueve en su vida de la forma que antes se movía. Y dos cosas pueden pasar cuando eso ocurre. O la persona se va envolviendo más en su maldad y en su pecado, si es que no abre sus ojos a tiempo y se humilla, porque todo se resuelve con humillación. Ante la presencia de Dios, tú puedes resolver cualquier problema con humillación. Todo es humillación. Pero a veces el espíritu humano es demasiado orgulloso para humillarse, demasiado altivo para postrarse ante la presencia de Dios y para reconocer su maldad. Ese es el problema del espíritu humano, mucho orgullo, mucha altivez para reconocer su condición. Se puede resolver todo con la humillación ante la presencia de Dios, pero hay quien prefiere seguir practicando lo que sabe que no debe de practicar. Y al final, entonces viene la separación completa. Es cuando el espíritu entonces se apaga en la vida de la persona y es como cuando muchos entonces terminan descarriados de una vez allá en el mundo donde decían que nunca iban a volver. Pero se ven allá. ¿Por qué? Porque el pecado trae separación de Dios. El pecado excluye al hombre del reino de Dios. Toda persona que esté viviendo vida de pecado no puede pensar ni en sueño que se va para el cielo. Bendito Dios. Eso está claro. El pecado excluye a la persona del reino de Dios. El pecado ha llenado el mundo de trabajo y de dolor. El pecado trajo sobre este mundo las enfermedades físicas. El pecado le quita al hombre la paz. El pecado tiene tantas y tantas consecuencias sobre la vida del que la practica. Mi amado hermano, por eso usted y yo que ya hemos escapado del pecado, que hemos aceptado a Cristo como Salvador de nuestra alma, tenemos que cuidarnos de no volver a caer en aquel yugo del cual por la misericordia de Dios hemos huido. Yo sé que en el cristianismo hay batalla, sé que hay lucha, sé que hay tentaciones, sé que aquí se pasan muchas cosas, sé que hay cosas que desaniman y sé que en ocasiones también tú te frustras en ocasiones de situaciones que te pasan en la vida, pero no importa lo que te pase, mantente en Cristo, mantente sirviéndole a Él, porque lo que te ha de pasar es peor si te sales fuera del redil del Señor. O sea, ningún sufrimiento dentro del Evangelio será comparable con lo que te va a pasar si caes en las manos del diablo. Satanás ya tiene preparado para ti su plan. Santo.
Y lo único que necesitas es apartarte de una vez y por todas. El pecado es malo. El pecado daña el corazón. Daña el corazón. Cuando una persona se va llenando de pecado, el corazón se le daña. Una persona, usted sabe que a veces decimos, esa persona es buena. Y después decimos, ¿cómo una persona tan buena pudo haber cambiado así? Primero, que la Biblia enseña que nadie es bueno, pero yo estoy usando términos humanos. ¿Cómo una persona tan buena? Yo me acuerdo lo bueno que era ese hombre. Y mira cómo está. Es que el pecado daña el corazón. El pecado daña la vida del hombre y lo corrompe. Por eso es que hay que tener cuidado, porque el pecado tiene sus consecuencias. Se peca en el mundo, pero también, mi amado hermano, dentro de la iglesia hay creyentes que no se cuidan y terminan pecando. El pecado tiene sus consecuencias y sus resultados fuera de la iglesia. Tiene sus consecuencias y sus resultados dentro de la iglesia también. Y la Biblia los especifica. Una consecuencia del pecado es la disciplina. La disciplina es consecuencia del pecado. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando nosotros, estando dentro de la iglesia, le faltamos a Dios, tenemos que esperar que alguna retribución ha de venir por nuestra falta. Claro está, esto es si nosotros no nos arrepentimos. Porque Dios no quiere, mi amado hermano, traer absolutamente nada sobre ninguna persona. Dios lo que busca es que nosotros nos arrepintamos, que nosotros pidamos perdón y que cualquier cosa que esté torcida se enderezca a tiempo. Y para eso Dios da oportunidades. Yo creo que en el mensaje que prediqué aquí, que se llamaba Dios primero te toma, luego te bendice, luego te parte y después te comparte, yo explicaba las diferentes formas el proceso en la cual Dios va pasando a uno para partirlo. Y así también es cuando una persona peca. Es un proceso donde Dios primero comienza a tratar con la persona de una forma directa. Cuando yo estoy hablando de gente que de verdad ha amado a Dios. Porque en la iglesia tal vez hayan personas que no aman a Dios, que están ahí, pero que en realidad su corazón nunca se ha convertido. Yo estoy hablando de gente convertida, de gente salva, de gente que ha disfrutado de la salvación de su alma y de lo que la Biblia llama el gozo de la salvación. Porque la salvación produce un gozo que es incomparable, que no tiene comparación, y cuando el gozo de la salvación se apodera del alma del ser humano, el ser humano ya no tiene que acudir al mundo ni a la calle para sentirse gozoso, porque la salvación le da el gozo que su alma necesita. Ahora, cuando nosotros, dentro de la iglesia, Satanás comienza a tentar, es porque algo ha pasado. No porque haya tentación, porque la tentación siempre estará ahí. Pero cuando nosotros ponemos atención a aquello a lo que antes nosotros no atendíamos, porque nuestra consagración a Dios rechazaba lo que el diablo nos ofrecía. Cuando estás entregado en las manos de Dios y eres un santo de Dios, una santa de Dios, que el Espíritu Santo de Dios te llena, sientes repulsión por aquello que a Dios le desagrada. Y no quieres estar ahí, no quieres estar en un ambiente donde tú sabes que a Dios no le gustaría que tú estuvieras.
No quieres estar entre personas en un momento en el que tú sabes que a Dios no le agradaría que tú estuvieras entre esas personas. Mucho menos deseas practicar cosas que tú sabes que Dios le molestaría que tú practicaras. Y el Espíritu de Dios que está en ti, la llenura del Espíritu Santo que está en ti, te lleva a rechazar todo eso. Ahora hay un proceso donde la gente deja de velar, donde las personas dejan de cuidarse espiritualmente. Y entonces dejan de orar, dejan de buscar a Dios de la forma correcta, bajan, descienden en su nivel de consagración. Y ahí es el peligro, hermano. A veces creemos que nosotros podemos sostenernos en la iglesia por nosotros mismos. Y no es así. Aquí hay que buscar a Dios. Y hay que buscarlo todos los días. Aquí uno no se puede coger, tú te puedes coger de tu trabajo de vacaciones todos los días que tú quieras, pero de Cristo no te puedes coger ni un segundo de vacaciones. Santo Dios. Oh, no, aquí no hay vacaciones. Tú te puedes ir de vacaciones a la China si tú quieres, pero en la China no puedes coger vacaciones de Cristo. Ay, Señor, lo que me salió por la boca, mira lo que salió. ¿Ah? ¿Sabes lo que eso significa? Pues eso no está aquí en el papel, esto salió por mi boca ahora. Pero yo te lo digo y te lo interpreto también. ¿Ah? Hay personas que a veces se van de vacaciones para un lugar y allá de momento cogen vacaciones de Cristo. ¿Ah? Y como están de vacaciones, pues, allá van y se meten en lugares donde no se deben de meter. Hacen cosas que no deben de hacer y practican cosas que no deben de practicar. Adora. ¿Ah? Interesante, ¿eh? No, tú puedes coger vacaciones y te puedes ir a viajar el mundo si tú quieres, pero de Cristo no puedes coger vacaciones. Tú no puedes coger vacaciones de la vida de santidad. Tú no puedes coger vacaciones de la vida de pureza. Tú no puedes coger vacaciones de la oración. Oh, no cojas vacaciones de la oración. Porque la oración es hablar con Dios y tú necesitas estar hablando con Dios todos los días. Oh, gloria al Señor en esta hora. Hay quien se coge a veces una semana de vacaciones de la oración. Alaba. ¿Ah? Hay quien se coge 4 horas de vacaciones de la oración. Oraban 4 horas en el día, hoy no voy a orar, vacaciones de la oración. ¿Ah? No, pero es que yo oro todos los días, un día que yo falle no es nada malo. Mira, el diablo está buscando maquinaciones contra ti todos los días. El diablo no descansa. Tú tienes que estar seguro de que tú ese día hiciste tu homework. ¿Ah? Sí, Señor. Y hay que buscar a Dios. Todos los días hay que buscar a Dios. Y yo digo que lo mejor es buscarlo temprano en la mañana. Hay quien dice, yo en la mañana no puedo orar, yo oro por la tarde. Y yo digo, lo mejor es que ores por la mañana, antes de comenzar el día. Porque en esa oración de por la mañana, bien temprana en la mañana, mientras más temprana mejor. Mire, mi amado hermano, usted quebranta, rompe, destruye, deshace. Usted pelea contra todas las maquinaciones que el diablo te quiera lanzar para por el día. Pero si lo dejas para por la tarde, a lo mejor vas a tener que venir a hacer una oración de lamentación. ¿Ah? Y de pedir misericordia. Y yo me acuerdo que en una ocasión, una persona que sabía que yo siempre estoy estimulando a la gente, levántate por la mañana, ora temprano por la mañana. Un día me dijo, mira que me pasó esto hoy. Horrible, me dice él. Y me dice, y eso que me levanté por la mañana a orar. Y yo le puedo darle gracias a Dios que oraste por la mañana, si no te hubiera pasado peor. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? A su nombre. No se cogen vacaciones espirituales. ¿Por qué? Porque en el proceso, para que un creyente peque,
hay un proceso de decaimiento espiritual. Para que una persona se descarríe, hay un proceso de decaimiento espiritual. Para que una persona pierda el ánimo de venir a la iglesia, hay un proceso de decaimiento espiritual. Para que una persona llegue el momento en que tenga la batalla de que voy al culto o no voy, voy o no voy, yo no sé si voy, yo voy la semana que viene. En eso hay un proceso de decaimiento espiritual. Se han abandonado todas las cosas que nos mantenían cerca de Dios y llegamos a un punto de carnalidad, donde ya la carne comienza a tomar el control de nuestra vida, comienza a dar órdenes y nosotros la comenzamos a obedecer. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. El problema es cuando ya después de que hemos decaído espiritualmente, pecamos. El pecado trae como consecuencia a nuestra vida conflictos espirituales. Ya después que hemos pecado, se pierde la tranquilidad espiritual y se pierde la paz. Estamos en lugares y no estamos. Estamos en la iglesia como si no estuviéramos. Porque dentro de nosotros se comienza a levantar una batalla interna que va afectando nuestra condición espiritual. El pecado trae como consecuencia el tormento satánico. El pecado abre puertas para que los demonios nos atormenten, nos ataquen, para que se metan en nuestra vida espiritual a estorbar nuestra vida de oración y de consagración al Señor. Satanás tortura la mente y el corazón de aquel que le ha faltado a Dios, acusándolo por lo que ha hecho. En más de una ocasión le he dicho a ustedes que el diablo primero incita a la gente a pecar. El diablo le dice, hazlo, practícalo, vamos, date ese trago de licor, no, fúmate ese tabaco de marihuana, métete ahí en ese baile, no, vístete de esa forma, quítate esa ropa que te parece vieja, vístete así, nadie te ve. Pero después que la persona lo ha hecho, el diablo comienza entonces a acusarlo y le dice, lo que hiciste, estás mal, estás flojo, mira, no vayas a la iglesia, y comienza a tomar un control. Satanás incita. Y después de que hemos practicado, entonces cautiva y atormenta. Las batallas que tienen algunas personas que le han faltado a Dios con los poderes espirituales son tan y tan profundas que hay algunas personas que han quedado hasta endemoniadas. ¿Oyó? ¿Cuántos me están oyendo? Hay personas que han quedado endemoniadas, porque por causa de la maldad y del pecado que ya abunda en su corazón, han perdido toda clase de respeto y de temor a las cosas de Dios. Y al perder la falta de respeto y el temor a las cosas de Dios, han abierto su corazón para que poderes espirituales entren. Yo he visto en un montón de ocasiones en mi vida cristiana como ministro del Evangelio, está llena de innumerables testimonios de personas, algunas que eran totalmente desconocidas para mí, que iban a la iglesia, y otras muy conocidas para mí porque fui pastor de ellos, pero que por causa de la falta de temor a Dios en su corazón quedaron endemoniados, poseídos por completo. Perdieron por completo el control de su vida, porque el control de su vida pasó a estar bajo el control de poderes espirituales. Esto no es juego. Yo les he anunciado a ustedes, les he dicho a ustedes en muchas ocasiones que yo una vez prediqué un mensaje por el tema, el diablo no juega, no juegues tú. Una sola vez lo había predicado y lo prediqué en esta iglesia. Casi 18
17 años atrás por allá. Pues en la campaña que di ahora en Milwaukee, Dios me dijo: este mensaje que lo has predicado una sola vez en tu vida, quiero que lo prediques esta noche. Y después de tanto tiempo, Dios me metió en ese mensaje de nuevo. Y comencé, porque yo no lo tenía ni escrito, me metí en mi cuarto y comencé a dedicarle horas y horas a estudiar y a meterme en él. Y volví de nuevo a repasar, mi amado hermano, lo peligroso que es jugar con el diablo, y jugar con las cosas espirituales, y jugar con las cosas satánicas. Es bien peligroso, porque mientras tú estás jugando, el diablo no está jugando. El diablo no viene a jugar con el alma de nosotros. El diablo no viene a jugar con la vida de nosotros. La Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él no juega. Cuando tú caes en la mano de él, él te va a acabar, él te va a destruir. Si te puede matar y llevarte al infierno, lo va a hacer. El diablo no juega, no juegues tú. El evangelio no es juego. A veces la gente piensa que van a salir airosos de la vida que viven separada de Dios, porque hasta el momento nada malo les ha pasado. Y no entienden que nada malo les ha pasado, porque el diablo los está dejando a que se acostumbren al jueguito. ¿Tú sabes? Es como la persona que camina sobre una cuerda floja. Nunca me olvidaré de aquel hombre que era muy famoso, su nombre se me olvida, pero lo que pasó con él no se me olvida. Era uno de estos hombres que durante toda su vida había caminado desde niño a través de una cuerda floja. Para él caminar por una cuerda floja, decían, era como lo es para mí caminar sobre este piso firme y seguro, sobre el cual camino en este altar en esta noche. No le tenía miedo a nada. Le había perdido el miedo a lo que hacía, al show que hacía, a un punto que con el pasar de los años pidió que aquel cordel que tiraban en diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo, se lo pusieran de los edificios más altos, de un lado hasta el otro lado. Y decía que no le pusieran malla en la parte de abajo, porque él iba a cruzar. Estaba tan acostumbrado a caminar sobre la cuerda floja que ya para él era un juego. Y llegó a Puerto Rico con su show. Lo estuvieron anunciando por semanas a través de la prensa. Por semanas se anunciaba que este hombre estaría cruzando allá en el área de San Juan, creo que era, a través de un cable, unos edificios altísimos que había allí. La gente llegó por cientos para ver el show. Ninguna malla en la parte de abajo. Hasta que llegó la hora, la gente emocionada, esperando cuándo empezará. ¿Sabes qué? Cuando la gente no entiende lo que es el pecado, tanto para el que va a caminar por la cuerda floja como para el que está en su pecado mirando, es algo emocionante. Llegó la hora y el hombre comenzó. Todo iba bien. La gente abajo sorprendida.
maravilladas, miraban hacia arriba. Y de momento sopló un fuerte viento. Y él comenzó. Y la gente abajo empezó, y él. Y de momento, otra brisa fuerte. Quedó agarrado del cable y segundo después caía por completo para golpear con su cuerpo en el piso y quedar muerto. Todavía me acuerdo como un fotógrafo del periódico, creo que era el periódico El Nuevo Día, me perdonan si no fue ese periódico, pero creo que fue ese. Tomó la secuencia de la caída de aquel hombre con una de esas cámaras que tiran retratos a una velocidad increíble. Pla, 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 pla. Y las mostraron todas en el periódico. Cayendo, un retrato tras otro, hasta que golpeó en el piso. Cuando tú te acostumbras a jugar con la muerte, llega el momento en que piensas que nada te va a pasar. Jugar con el pecado es jugar con algo más fuerte que la muerte. Es jugar con la muerte espiritual. Y es jugar con la salvación de tu alma. Es jugar con el infierno, porque Dios quiere que vayas al cielo, pero el que se entrega al pecado, la Biblia enseña que en la muerte va directamente al infierno. Pero cuando tú te acostumbras, te pasa como aquel hombre, el que peca, camina sobre una cuerda floja. Como nunca ha sentido el viento que lo va a derribar, piensa que nunca soplará. Con el pecado no se juega. El pecado esclaviza. Pregúntaselo a miles de hombres y mujeres que están en la calle, que desearían ser libres, que lloran, porque gustarían ellos, mi amado hermano, que se rompieran las cadenas que esclavizan su alma y no pueden. Que darían cualquier cosa por salir de la vida que viven y no pueden. Y que en ocasiones, al no encontrar en su camino una persona que les presente el Evangelio de Cristo, terminan, mi amado hermano, hasta metiéndose un tiro en la cabeza, porque prefieren la muerte antes que seguir viviendo el estilo de vida que viven. Pregúnteselo a aquellos cristianos que después de haber faltado a Dios han terminado poseídos por demonios. Santo Dios. El pecado trae tormento demoníaco sobre nuestra vida. El pecado le ofrece una oportunidad a Satanás para destruirnos. Por eso es que la Biblia dice, en el libro de los Efesios capítulo 4, verso 27, dice, no le des lugar al diablo. No le des lugar. Ni deis lugar al diablo. No le abras la puerta, no hables con él. No te vayas a donde no tienes que ir. No obedezcas lo que no debes de obedecer. No hagas lo que no debes de hacer. No le des lugar al diablo. Cuando se le da lugar al diablo, el diablo lo va a aprovechar. Y después en tu alma tú vas a sentir la tristeza, una tristeza profunda, producto del haberle faltado a Dios. Santo Jehová del cielo. El pecado en nuestra vida también produce en nosotros síntomas de culpa, la culpabilidad. Porque el pecado hace que tú te sientas sucio, sucia. Ay, Jehová del cielo. Y
¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo prediqué un mensaje aquí en este altar en estos días, que cuando lo terminé, que hice el llamado, me pasaron poquitos hermanos aquí al frente, y Dios me habló en el altar y me dijo, no entendieron el mensaje. Si lo hubieran entendido, la iglesia completa estuviera llorando aquí delante de mí. Y yo jalé a mi esposa ahí mismo en el altar, le dije, ven acá, mira, Dios me está hablando aquí ahora mismo, esto es lo que me está diciendo. Hay gente que no entiende. La gente a veces, cuando tú estás predicando a veces, ellos reparten el mensaje. Esto es para aquel, esto es para aquel, esto es para aquel, esto es para aquel, esto es para aquel. Ellos andan mirando a quién le cae lo que tú estás diciendo. Y andan juzgando en su mente la vida de los que están sentados en la iglesia. Y son tan y tan dadiosos que reparten el mensaje completo y no cogen nada para ellos. El pecado trae culpabilidad. Y la culpabilidad trae enfermedad física. La culpabilidad produce depresión. Y la culpabilidad puede traerle a una persona hasta la locura. Y eso se puede dar en cualquier área de la vida de cualquier persona que está dentro de una iglesia. Óigame bien, desde aquí, desde este altar donde estoy parado yo, hasta el más simple y sencillo de cualquiera de las personas que estén aquí dentro de este templo en el día de hoy. Nosotros, mi esposa y yo, conocemos en Puerto Rico, llegamos a conocer la esposa de un ministro de Dios, bien conocido, que fue a parar a un manicomio. Ahora mismo yo tengo un pastor, otro pastor amigo mío, que su esposa está enferma de la mente. ¿No está supuesto a pasar eso en gente cristiana? No está supuesto a pasar, pero pasa. Y cuando pasa es porque algo nosotros estamos pasando por alto en nuestra vida, que le está abriendo una puerta al enemigo para que tenga entrada en un área de nuestra mente y de nuestro corazón que no debiera de tener. Los síntomas de la culpabilidad se ven en la vida de mucha gente, fuera de la iglesia y dentro de ella. Enfermedad física, depresión, locura. Otra cosa que trae el pecado en la vida de aquellas personas que le sirven al Señor, ahora no estoy hablando del pecador de la calle, es la falta del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando tú te dedicas a pecar, llega el momento en que tú no sabes qué es lo que tienes que hacer, ni qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque la misma vida apartada que llevas de Dios trae a ti la falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso número 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy no saco muchas alabanzas. ¿Qué es lo que dice aquí que tenemos que tener para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad agradable de Dios, dice ahí, y la voluntad perfecta. Que a veces la gente dice, ay, a mí me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios, pero si la Biblia dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conocer la voluntad perfecta y agradable de Dios para nuestra vida? La Biblia dice de una forma clara, preséntate a Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Pero cuando le faltamos a Dios, mi amado hermano, entonces llega el momento en que
Nos falta el conocimiento en nuestra vida de la voluntad de Dios para nosotros. Porque estamos viviendo como queremos, como nos da la gana. Cuando le faltamos a Dios, nuestra oración es estorbada. La Biblia dice, y se lo dijo Dios a su propio pueblo, aunque nosotros usamos el texto para hablarle a pecadores. Y se puede usar, pero Dios se lo dijo a su pueblo. En el libro de Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros comenzamos a faltarle a Dios, llega el momento en que hasta nuestra oración es estorbada. La Biblia dice que entonces Dios oculta su rostro para no oír. ¡Ay, Jehová del cielo! De que esto es así, se ve claramente en el consejo que el apóstol Pedro le da a los maridos en el capítulo 3, verso 7 de su primera carta, cuando les dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, hablando de la esposa, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muestra la Biblia que la oración de una persona puede tener estorbo, puede ser estorbada, cuando no se vive la vida que Dios quiere que se viva delante de Él. Y eso es un problema. Porque todos los que oramos deseamos que Dios nos oiga, ¿verdad que sí? ¿Ah? Cuando oramos queremos ser oídos, ¿eh? Pues la Biblia entonces dice la forma en la cual no vamos a ser oídos. Tenemos que tener cuidado. Lo otro que hace el pecado es que nos hace vulnerables a las falsas enseñanzas. A su nombre. Dele ejercicio a sus manos con un aplauso al Señor. No, para que los hermanos que nos escuchan por la radio sepan que ustedes están aquí. ¿Ah? Santo Dios. Usted sabe los mensajes que yo paso por la radio todos los días, que los gritos de ustedes se escuchan por todos lados. La gente va a decir: oye, pero no se escucha nadie hoy. ¡Hey! Que está serio el asunto. Yo lo veo a ustedes con cara seria, es que esto es serio. Está bien. Yo estoy serio también. Tal vez el reflejo de su rostro es el reflejo mío. Yo estoy serio en lo que estoy predicando. Porque nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, el peligro que hay en faltarle a Dios. Y la necesidad que tenemos de consagrarnos a Dios cada día de nuestra vida. Buscarle con sinceridad. Y no tomarnos oportunidades en nuestra vida que nos vayan a llevar a separarnos de Él. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué es que ese sinvergüenza que hay por ahí que dice que primero dijo que era Cristo y ahora dice que es anticristo? Tiene tanta gente cogiendo detrás de Él. Porque a pesar, como la gente corre detrás de la mentira y del engaño, ¿ah? Mire, a pesar de lo mentiroso que es, de lo engañoso que es y de la falsedad que hay en él, tiene cientos de personas detrás de él. ¿Qué puede mover a la gente a correr detrás de un farsante así? Sus enseñanzas, lo que él predica, lo que él enseña, porque él predica y él enseña. Él enseña que el alma no peca. Que no importa lo que tú hagas, no te vas a perder. Ese hombre que tanto lo critican por lo que enseña, hay un montón de iglesias donde los pastores no se proclaman dioses como él lo hace,
No se proclaman ser Cristo como Él lo hace. Tampoco se llaman a sí mismos anticristo como Él lo hace. Pero también le enseñan a la gente que no importa lo que hagan, se van para el cielo. Que enseñan lo mismo. Que la gente puede ir a la iglesia como les dé la gana. Y cuando salen de la iglesia pueden vivir como les dé la gana. Y no van a tener un pastor que los aguijonee con la palabra, que los llame a cuenta, que los jale cuando sienta que se están torciendo, que les diga quiero hablar contigo, que les hable la palabra, que les diga esto está mal, esto no se hace, esto es lo que dice la Biblia, porque para ellos lo más importante es su bolsillo. Pero mi amado hermano, cuando yo me paro en este altar, yo me paro con el enorme peso y la tremenda responsabilidad de saber que por cada alma que se siente escucharme, yo tendré que dar cuenta delante de Dios algún día. Yo voy a dar cuenta algún día delante de Dios por usted, por lo que enseñé y por lo que no enseñé. Voy a dar cuenta delante de Dios por las cosas que yo vi y que después no quise hablar de eso, porque tenía miedo a que alguien se molestara conmigo, porque tenía miedo a que alguien se me fuera de la iglesia, porque tenía miedo a que alguien me levantara un bochinche dentro de la iglesia hablándole mal de mí a los hermanos. Pues mire, yo al único que le tengo temor es a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y en mi corazón lo que hay es el temor de Dios y el temor a la palabra. Yo voy a predicar lo que está en la Biblia. Yo voy a llamar al que yo tenga que llamar. Yo le voy a hablar al que yo le tenga que hablar. Yo voy a señalar el pecado donde está el pecado. Al que le guste, que le guste. Al que no le guste, no le guste. Cristo viene y no hay tiempo para estar perdiendo el tiempo. Estos son mensajes de los últimos días. Y cuando yo llegue al final de la campaña el viernes, usted me va a entender mejor. Santo Dios. Cuando pecamos, nos hacemos vulnerables a las enseñanzas falsas. Mientras nos guardamos para Dios y vivimos vidas santas ante el Señor, la santidad que hay en nosotros ha de rechazar toda enseñanza falsa. Toda persona que usted ve que después de haber vivido una vida santa y piadosa, abraza una doctrina contraria a la palabra. Nosotros usamos la palabra liberarse. Se libera a sí mismo de lo que ellos llaman cadenas de esclavitud para vivir una vida conforme a su propia voluntad. Es porque, mi amado hermano, ha caído de la vida de santidad que hay que vivir ante la presencia de Dios. Y como ya no hay vida santa en su ser interno, la voz que habla, la voz que avisa, la voz que le dice a uno, no, por ahí no, mira, cuídate, no, mira que la Biblia dice, esa voz queda callada, apagada por completo en la vida de la persona. Y el corazón se daña. Y por eso es que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ten cuidado con quien tú te juntas, y ten cuidado con quien tú hablas, y ten cuidado a quien tú escuchas, porque si tu vida no está dentro de la santidad de Dios y no está firme, si te estás tambaleando y caes en la mano de un engañador, la Biblia dice que el que engaña hace dos cosas: él engaña y él sigue siendo engañado también. Alabado sea Dios en esta hora. Todo eso es parte del pecado. Ahora, óigame, ¿cuál es la reacción de Dios ante el pecado? Cuando una persona peca, ¿qué pasa en Dios?
Primero, trae tristeza al corazón de Dios. Tristeza. Una cosa que me gustó de la obra de teatro que yo vi allá, de la cual les hablé ahorita, fue exactamente eso. Cuando Adán pecó, yo digo que aquella persona que estaba haciendo el papel de Dios allí, le habló a Adán primero con tristeza. Reflejaba tristeza en su forma de hablar. Y a mí me gustó eso. Yo le dije a Tita, oye, pero tú ves la tristeza que refleja ese hombre al hablar. Ciertamente Dios tenía que estar triste. ¿Acaso un padre, cuando su hijo falla, no se pone triste? Pues Dios es Padre de todos nosotros. Y cuando nosotros le fallamos, se entristece. Pero además de eso, el pecado trae ira a Dios. O sea, tú no puedes separar a Dios de su justicia. A veces la gente dice, no, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y porque es amor, ellos predican que Dios va a aguantar y a soportar todo porque es amor. Pero la Biblia nos recuerda que nuestro Dios es amor, pero también nos dice es fuego consumidor. Dios es amor, pero es justo. Dios es amor, pero es santo. Los padres amamos y al mismo tiempo también castigamos. Amamos y regañamos. Amamos y llamamos la atención. ¿Por qué? Porque el padre al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Dios amó al hombre. Él fue el que lo creó. Pero sin embargo el hombre llenó la tierra de pecado y él trajo juicio de diluvio sobre la faz de la tierra y acabó con toda la raza humana excepto Noé y su familia. Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra y quemó aquellas ciudades con todos los habitantes que había en ellas, excepto Lot y sus hijas. Y a la esposa de él la convirtió en una estatua de sal. Cristo es la manifestación más grande del amor de Dios. Y sin embargo, hablándole a Jerusalén en profecía, lloraba y decía, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus polluelos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? Y después de ese llanto le trajo una palabra de juicio. He aquí que eres dejada desierta. Estaba llorando, pero con todo y eso habló juicio. A Jeremías se le llama el profeta llorón. Dice que Jeremías refleja el dolor de un Dios amoroso, trayendo juicio por causa del pecado debido a su justicia. Jeremías hablaba juicio de Dios y al mismo tiempo lloraba por las palabras que salían de su boca. La respuesta divina al pecado es tristeza. La respuesta divina al pecado es ira. La respuesta divina al pecado es castigo. Dios ha de castigar al que no se arrepiente. Pero también la respuesta divina al pecado se llama Jesucristo. Dentro de su ira, Dios abrió una puerta para que los hombres escapen de la ira de Él y se encuentren con su misericordia. Y le puso nombre a esa puerta, lo llamó Jesucristo. Cristo mismo hablando dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Cristo es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Lo envía para que Cristo se pare en medio de Jehová y de nosotros. Ay, Jehová del cielo. ¿Ah? ¿Qué te parece eso? Jehová dice voy a mandar juicio y Cristo se le para en el medio.
y le dice, yo di mi sangre por él. ¿Ah? Yo di mi sangre, yo morí en la cruz, mira las heridas de mis manos, mira la herida de mi costado, mira la herida de mis pies. Si Cristo no estuviera en el medio, hace tiempo ya que a lo mejor Dios hubiera barrido con esta tierra. Alaba, dale un aplauso a Cristo. Tenemos la oportunidad de ser salvos, óigame. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo te he dicho todo lo que el pecado puede producir, pero en medio de todo eso, mi amado hermano, hay un mensaje de esperanza. Alguien ha pecado, hay un abogado, hay alguien que intercede por ti, hay alguien que puede arreglar tus cuentas, hay alguien que puede ir donde el juez para liberarte de la cárcel, hay alguien que pagó el precio, alabado sea Dios en esta hora. Entonces, si hay alguien que nos ofrece libertad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia el pecado? Y voy a terminar. Número 1, confesarlo. No delante de un sacerdote. Porque los hombres no le pueden perdonar pecados a nadie. Yo no te puedo perdonar pecados a ti y ningún hombre en esta tierra te puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Cristo. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Primero, confiésate. Cuando vienes al altar, habla con Dios. ¿Por qué es que se hacen llamados al altar? Se hacen llamados al altar para darnos a nosotros la oportunidad, después de que hemos oído la palabra, de venir adelante de la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor, me hablaste. Y yo estoy aquí en este altar porque tú me has hablado. Y me humillo. Y abro mi corazón. Y mira, he pecado contra ti porque te falté en esto y esto y esto otro, pero te pido perdón. Usted sabe lo que es, mi amado, parece que hay personas que no entienden para qué es un altar, porque pasan los años y los años, y pueden venir los mejores predicadores que hay en la iglesia, y usted nunca los ve venir al altar a ellos. Parece que Dios nunca les habla. ¿Ah? Santo Dios. Hello. Cuando Dios habla, Dios espera una respuesta de nosotros a la palabra que Él ha hablado. A veces hay personas que dicen, no, yo me quedo aquí porque después si yo voy al altar la gente va a pensar que yo estoy mal. ¿Qué importa lo que piense la gente? Si a uno lo que le tiene que importar es lo que piensa Dios. Sí. Santo Jehová del cielo. Yo cuando le he tenido que pedir la oración a alguien por mí se la he pedido y en un montón de altares he estado que después de predicar un mensaje hay pastores humildes de Dios que me han dicho oré por mí. Son gente que entienden lo que es el poder de la humillación. El altar no está aquí para darle lujo a la iglesia. El lujo de un altar no es la forma en la cual se ha construido. El lujo del altar, mi amado hermano, son ustedes, el pueblo, humillados ante la presencia de Dios en ese altar. Eso es lo que hace un altar lujoso. Alabado sea Dios en esta hora. ¿De qué vale tener un altar lujoso que no se ha bañado con las lágrimas nuestras? Se está like y ve, él está aquí a más y va. Santo Dios. Ay, Jehová del cielo, siento a Dios en mi vida. ¿De qué nos vale tener un templo hermoso si no humillamos nuestra vida ante la presencia del Señor?
Si no aprendemos el valor de una lágrima en un altar, el valor del pedirle a Dios, perdón a Dios, y el valor de reconocer cuando Dios nos ha hablado. Decimos, Dios, traemos predicadores a la iglesia. ¿Para qué? Yo no traigo predicadores a la iglesia para dar un show, un espectáculo. Yo traigo predicadores que vengan aquí con la palabra de Dios a estremecer nuestra alma. Oh, Jehová del cielo. Que estremezcan nuestro espíritu. Que Dios nos hable, aleluya. Y que si algo hay que arreglar en nuestra vida, lo arreglemos. Porque aquí estamos preparándonos para el día que viene. Y el día que viene es el día cuando la trompeta sonará. El Señor se llevará a la iglesia. Y después de que eso pase, si no te fuiste, te quedaste. Ya no va a haber oportunidad después de que la trompeta suene, te quedaste. Puedes gritar todo lo que quieras en el altar, puedes llorar todo lo que tú quieras en el altar, pero ya sonó, ya pasó. El tiempo para llorar es ahora. El tiempo para humillarnos también es ahora. Sea bendito Dios en el día de hoy. Hay gente que la única vez, para tú poderlos ver en el altar, tú tienes que decir, yo espero que toda la iglesia venga al altar. Vamos a venir todos acá para orar todos juntos. Ahí ellos pasan. Mire, cuantas veces Dios le hable, venga. Venga que a mí no me está malo. Venga que a mí no me da vergüenza. Yo en una ocasión fui a predicar a un lugar y cuando hice el llamado se vació la congregación en el altar, llorando, lloraban como niños. Y yo me sorprendí cuando el pastor se paró en el micrófono y le decía a la gente, siéntense, siéntense, siéntense. Y entonces yo, que todavía tenía el micrófono mío en la mano, dije, nadie se siente hasta que yo le ore. Y entonces él se sentó. Cruzó las manos así y puso un rostro más duro que una piedra. Pero allí había un pueblo llorando a todo lo que da. Y yo oré por él. Oré por todo ese pueblo. 2 días después me llamó un hermano de esa congregación. Y me dijo que el pastor desde el altar ese martes le había dicho a la iglesia que lo habían avergonzado. Que él se sentía avergonzado por la cantidad de gente que pasó al altar, que iba a pensar el predicador, que lo que él tenía era una iglesia llena de pecadores. ¡Qué falta de inteligencia espiritual, mi amado hermano! Y hoy esa iglesia está casi destruida. Tenía un montón de gente en aquel tiempo, hoy está casi destruida. ¿Sabe qué? Venga al altar cuantas veces usted quiera, que a mí no me da vergüenza. Si se quiere venir toda la iglesia para el altar cada vez que venga un predicador aquí al predicar, véngase todo el mundo, a mí no me da vergüenza. A mí me enorgullece, me hace sentir bien, me hace sentir que he enseñado bien una iglesia que cuando Dios habla, tiene, mi amado hermano, la bondad de venir al altar, humillarse y reconocer que el alto Dios del cielo a través de su palabra ha tratado con su vida. Alabado sea Dios en esta hora. Humíllese. Si Dios le habla todos los días usted quiere pasar, pase. Si alguien viene donde usted le dice, oye, tú estás pasando todos los días, dile, acompáñame mañana. Alaba. Santo Dios. ¿Ah? No encubra nada ante la presencia del Señor, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. De nada vale que te hagas el que no está pasando nada, si está pasando, porque Dios lo sabe que está pasando. Se acabó. ¿Ah? Dios espera de nosotros nuestra actitud hacia el pecado.
apartarnos de él. Vuelvo y repito el versículo anterior: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que aborrezcamos el pecado. La Biblia dice en el Salmo 97:10: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos y de mano de los impíos los libra. Y la Biblia dice en Romanos 12:9: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dios quiere que aborrezcamos lo malo. La Biblia nos enseña que nos despojemos del peso del pecado. Por tanto, dice la Biblia en Hebreos 12:1: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ay, Jehová del cielo. Para terminar, la Biblia enseña que tenemos que resistir al pecado. Y óigame bien, Satanás a veces usa gente extraña para apartarnos de Dios. Pero su instrumento preferido es la gente que está cercana a nosotros. ¿Cuántos me están oyendo? Dale otro aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Oye bien, Él usa gente extraña, pero a Él le gusta usar gente cercana a nosotros. Gente cercana. Gente que nos llegue al corazón a nosotros, y tenemos que cuidarnos. Porque yo puedo amar a un hijo mío todo lo que yo lo ame. Pero si un hijo mío me viene con una cosa a mí que yo sé que está en contra de la Biblia, yo lo siento mucho, pero yo lo paro en seco. Ellos lo saben. ¿Se acabó? Las hijas mías también, ellas lo saben. Yo lo paro en seco al que sea. No. Esto es lo que dice la Biblia, yo lo siento mucho, yo te quiero mucho, pero tú estás mal. Porque lo que la Biblia dice está completamente opuesto a lo que tú dices. Nosotros tenemos que cuidarnos. Un esposo puede llevar a su esposa a apartarse de Dios y hacer cosas malas. Una esposa puede llevar a su esposo a practicar cosas desagradables ante la presencia de Dios. Padres pueden llevar a sus hijos y hijos pueden llevar a sus padres. Gente cercana a nosotros. Amigos pueden apartarnos de la presencia de Dios. Amigas pueden llevarnos a nosotros a descarriarnos. Porque dentro de la amistad que tenemos no hemos sabido levantar la barrera entre lo que es una amistad y lo que es servirle a Dios en espíritu y en verdad. Eso va por encima de cualquier sentimiento en esta tierra. La Biblia nos enseña que tenemos que resistir al pecado. La Biblia dice en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versos 12 al 13: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia dice: toma toda la armadura de Dios, póntela, para que puedas resistir en el día malo y puedas estar firme. No dejes nada sin ponerte de la armadura de Dios. ¿Ah? Tienes que ponerte el casco. No vaya a ser que te lo quiten y te metan un balazo en la cabeza. Tienes que cubrirte completo. La Biblia dice en Hebreos 12:4 que tenemos que resistir. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esto es una guerra. ¿Cuántos me están escuchando? Combatir contra el pecado es una guerra, y la Biblia me dice: todavía tú no has resistido hasta la sangre. Lo que la Biblia quiere decir es: si tú tienes que morir para serle fiel a Dios, que mueras.
Si tienes que ir preso por tu fidelidad a Dios, ve preso. Resiste hasta la sangre, pero mantente firme. Ay, Jehová del cielo. Mira, te voy a leer algo que me llegó en esta semana. Y con esto quiero que lo escuchen bien porque esta es la conclusión de este mensaje. Hace años, el famoso comentarista Paul Harvey describió cómo el esquimal mata al lobo. Miren cómo es que los esquimales matan al lobo. Primero, cubre su cuchillo con la sangre de un animal y deja que se congele. Cuando esa sangre está congelada, le añade más sangre a ese cuchillo y deja que se congele. Y repite ese proceso. Sigue bañando el cuchillo en sangre y la sigue poniendo a congelar una y otra vez, hasta que el cuchillo está totalmente cubierto con sangre congelada. El cazador entonces toma el cuchillo y lo coloca en la tierra, en un hoyo, con la hoja extendida hacia arriba. Sin sospechar alguna cosa, el lobo huele la sangre. Llega hasta donde está ese cuchillo con sangre congelada y comienza a lamer la sangre congelada. Y mientras más el lobo lame la sangre, más crece de una forma vigorosa su apetito por la sangre. Sigue lamiendo y lamiendo, sin saber que lo que está haciendo es que al final está cortando su propia lengua. El lobo entonces empieza a saciar su sed de sangre con su propia sangre. Su deseo perpetuo no se satisface hasta quedar completamente muerto. Mire qué forma horrible de morir. Lo han tentado con un cuchillo al cual le han congelado sangre quién sabe cuántas veces. Y como lo que él tiene es apetito de sangre, cuando va lamiendo, se va descongelando todo eso, hasta que al final, sin darse cuenta, va cortando su propia lengua. Y entonces la sangre que está comenzando a tomar, ya no es la sangre del cuchillo, es su propia sangre. Pero se despierta un apetito tan grande en él, que sin mirar que se está matando a sí mismo, sigue chupando y sigue chupando y sigue chupando y desangrándose y tragándose su propia sangre hasta que queda muerto en el piso. ¿Sabes qué? La tentación, cuando Satanás la presenta de la manera más atractiva. Pero no importa la forma en la que Satanás te presente la tentación, siempre tendrá escondida en ella un cuchillo. Y cuando tu carne se despierte al deseo del pecado, tú continuarás practicando el pecado y pecando sin darte cuenta que al igual que el lobo, mientras más pecas, más te destruyes a ti mismo. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte.
La Biblia también dice, no nos ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos llevar. Pero ¿sabes qué? No hay por qué caer muerto a los lados del cuchillo del cazador. Satanás es el cazador y su cuchillo es la tentación. Pero no hay por qué caer muerto a los lados del cuchillo del cazador, porque la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay por qué morir en nuestro pecado cuando hay un Cristo tan maravilloso que derramó su sangre para salvarnos. Estemos de pie.